Vamos a orar y damos inicio entonces a la clase de la noche de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, misericordia. Te rogamos que nos bendiga, Señor, y que nos ayudes, que nos auxilies, que nos permita, Señor, vivir para tu gloria y aprender todo lo que corresponde, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos entonces a comenzar con el debate de la cristología y vamos a comenzar con el tema del debate dogmático en lo que tiene que ver con el arrianismo primero. Pero quiero que comencemos leyendo un texto que está en la primera carta de los Corintios en el capítulo 11, versículo 19. Si alguien lo puede leer. ¿Quién puede colaborar con la lectura? Vamos a leer entonces, hay un micrófono abierto. Primera de Corintios 11, 19. Dice así. Creo que la anoté mal. Donde dice, pero es necesario que existan herejías entre vosotros. En la Biblia de las Américas se traduce por bandos o facciones. Entonces, desde la época de Pablo, nosotros podemos ver cómo la iglesia ha afrontado divisiones internas, y una de las divisiones internas más fuertes es por el tema de la doctrina incorrecta o la herejía. Ese debate comienza desde la época de los apóstoles, pero se va extendiendo en los siglos subsiguientes. Y uno de los debates dogmáticos más fuertes que nosotros tenemos es precisamente el que se resuelve, o se resuelve no, se da una decisión conciliar en Nicea, ¿cierto? Pero son dos problemas las que principalmente constituyen esta época y son, uno, el tema trinitario y dos, el tema cristológico. Estos dos temas, la Trinidad y la Cristología, son los que definen la esencia de la fe cristiana. Son los dos más particularmente relevantes para entender el ser de Dios. Y aquí vemos cómo los debates de los primeros siglos de los padres cuestionan aquí el tema. Ahora, hay en esto, para resolver todo este tema, resulta importante entender las diferencias en los enfoques que hacen las distintas escuelas. Recordemos que nosotros tenemos una interpretación de Antioquía o de la escuela antioqueña que es muy literalista y apegada al sentido primario literal del texto, pero también una escuela alejandrina que es más cercana a una metodología que permite la alegoría. En el centro de esto está la pregunta por la inmanencia y la trascendencia de Dios. También se busca dilucidar
cuál es la esencia del Padre, cuáles son esos atributos del Padre. Y aquí es importante ver el tema del lenguaje de la fe. ¿Por qué el lenguaje de la fe? Porque ambas escuelas se van a ver, digamos, delimitadas por la incapacidad de traducir a un lenguaje perfecto el misterio trinitario. Entonces se habla también de la analogía. La opción lingüística queda limitada porque no se puede explicar en términos de correspondencia. El lenguaje en su mayoría sigue la fórmula de la denotación. Es decir, por ejemplo, si yo digo, este es un lápiz, yo puedo designar exactamente la naturaleza del objeto y quedaría la posibilidad de que yo pueda representar con palabras la esencia del objeto. Habría un principio de correspondencia. Pero cuando se vio la necesidad de hacer formulaciones sobre la naturaleza divina, se da cuenta la teología y los primeros padres se dan cuenta que es difícil utilizar un lenguaje unívoco sobre el ser de Dios y por eso se habla de una analogía. ¿Esto por qué es importante? Porque si decimos Dios es Padre, entonces surge la pregunta, ¿Padre en sentido literal? ¿Padre en un sentido unívoco de alguien que engendra? Cuando se responde así en el literalismo, entonces se es padre de aquello que en un momento del tiempo no existió y que llegó a existir por la acción de ese padre. Entonces, cuando Arrio dice, pero si Dios es padre, quiere decir que Dios es primero en el tiempo, porque la palabra padre indica una procedencia, pero una procedencia de tal manera que el padre crea un hijo. Entonces Jesús es un ser creado. Entonces, otra parte de la teología respondió, hay que tener cuidado porque el lenguaje, estamos hablando sobre el ser de Dios que no se corresponde a la misma naturaleza que se da en la naturaleza humana. De tal manera que cuando hablamos de padre en términos de generación humana, evidentemente el padre existe antes del hijo, la acción del padre da origen al hijo, el hijo de alguna manera es sujeto o inferior al padre. Pero si usamos el lenguaje literal, el lenguaje unívoco, entonces tendríamos como consecuencia que en algún momento el hijo llegó a existir. Es decir, no es eterno, sino que fue generado en algún momento. Y aquí es donde se ve la importancia del lenguaje para el debate trinitario. Y evidentemente dentro de esto se observa cómo se da el tema de otras ramificaciones, la subordinación y todo lo demás. Hasta aquí este tema ya comienza, digamos, a complicarse un poquito. Esta primera parte quedó clara, la de los límites del lenguaje, la diferencia del lenguaje. No sé si logré transmitir ahí bien. A ver, hermanos. ¿Se entendió este tema de la diferencia del lenguaje para la formulación de los dogmas? Ok, miren. El lenguaje tenemos un lenguaje unívoco, equívoco, analógico. Lenguaje unívoco. La palabra representa exactamente algo y no hay lugar a
ambigüedades. El lenguaje equívoco, una palabra puede llegar a significar varias cosas y se requiere precisarlas. Ejemplo del tema del lenguaje equívoco. Ciertas palabras tienen algo que se podría caracterizar como polisemia, varios sentidos, la posibilidad de tener varios sentidos. Si yo les digo a ustedes castaño, ¿qué se les viene a la mente que significa? El significado. A ver, un color. Pero ¿qué más puede significar? Un árbol. ¿Cómo sabemos cuál de los dos significados es? También cabello, ¿cierto? Ya vemos, eso es equívoco. ¿Qué necesito yo para delimitar de qué me están hablando? El contexto. Si yo digo, esa mujer es de castaña, me estoy refiriendo a su cabello. Si yo digo, ese árbol da el árbol de castaño o el fruto del castaño o la flor del castaño, ya me estoy refiriendo al árbol. Incluso acá en Colombia es un apellido. También. Eso es ahí hay el fenómeno de la equivocidad. Si yo interpreto la expresión de Dios es Padre de forma unívoca, quiere decir que en un momento el Hijo no existía. Y ahí es donde se pega Arrio, en un uso de un lenguaje muy literal. Ahora más adelante lo vamos a ver. Pero engendrado o hijo, uno podría decir, estaríamos en el terreno del lenguaje equívoco. Quiere decir que de pronto significa una cosa u otra, de pronto el contexto, diríamos, tampoco, sino en el lenguaje de lo analógico, donde se hace una relación de cosas, porque son diferentes. Una cosa es la realidad sobrenatural, la naturaleza de Dios, que la naturaleza de Dios no tiene ninguna posibilidad de que sea igual a una naturaleza creada. Es decir, el lenguaje humano no puede llegar hasta describir precisamente el ser de Dios. No sé si ahora quedó más claro la idea. Por eso la teología habla del lenguaje analógico. ¿Ya ven? Ahora sí se queda precisado el concepto. Todos comprendieron. Si cualquier cosa buscamos otra forma de ir ilustrando el tema. Digamos que con relación a la esencia de Dios, ¿cómo? La palabra polisemia es, poli es varios, semion es significado, una palabra con varios significados. Esos significados se van a limitar o a precisar por el contexto. ¿Ok? El tema es, si yo puedo utilizar para el hijo un significado unívoco o analógico. Entonces, los padres dijeron, el lenguaje de la fe es un lenguaje analógico porque estamos hablando, describiendo una realidad que no es igual a la realidad material. Ahora, los orientales, Orígenes y todos los demás comienzan a hablar del ser de Dios, pero ellos, y hablar del Padre, del Hijo, pero no explicaron el tema de la procedencia, porque tenían un temor y era de hablar de emanaciones que terminaran haciendo distinciones entre
entre el ser divino. ¿Por qué se tiene ese cuidado y se cae en las formulaciones de algunos padres en no desarrollar el tema? Porque está el principio de la simplicidad divina. Dios es un ser simple, es decir, no está compuesto de partes. Y después otro, de tal manera que Dios es un ser que no puede describirse como un ser compuesto, pues no puede dividirse. En su esencia es indivisible. Las procesiones divinas son diferentes a la división de la esencia. Entonces, por eso, por ejemplo, Orígenes, aunque formula el tema de la esencia, no explica el tema de las procesiones divinas por temor del tema del subordinacionismo. En el 257, un grupo de fieles alejandrinos presentaron una acusación ante Dionisio, obispo de Roma, a propósito de algunas afirmaciones de Dionisio de Alejandría respecto a la persona del Hijo. Pues él decía que el Hijo era una criatura extraña a la esencia del Padre. Miren que estos son, digamos, los antecedentes del tema del arrianismo. El Hijo era una criatura. ¿Por qué se cree eso? ¿O por qué se llega a esa conclusión por parte de algunos padres? Por la expresión hijo. ¿Cierto? El hijo, ellos decían, si la palabra padre implica algo, es precisamente que el padre engendra, da vida, da origen a un hijo. Luego entonces, si Jesús es hijo, Jesús es un ser creado. Pregunto, ¿cuál es el problema con esa afirmación? A ver. ¿No sería Dios por qué? Porque es un ser creado. Porque es creado por Dios. Sería Herculito. Sí, pero la razón, ¿cuál es el atributo divino que no estaría presente? Por el cual no sería, no sería de la misma esencia de Dios. Eternidad. Divinidad. La eternidad, ¿cierto? Si es un ser creado, quiere decir que en algún momento llegó a existir. Llegó a existir. Increíble. Si llegó a existir en algún momento, pertenece al tiempo y no a la eternidad, ¿cierto? Pero además de eso, si llegó a existir porque de alguna manera el Padre lo sacó de sí mismo y el Padre sí es eterno, pero el Hijo no, entonces el ser divino de alguna manera presentó una división. Y si hay una división, ya no es simple. ¿Ya ven? Entonces se rompe el principio de la simplicidad y también se derivaría como efecto que el Hijo es algo así como un derivado, una emanación del Padre, pero no poseería los mismos atributos. Por lo menos ya no sería autoexistente, ya no sería eterno, ya no aplicaría el consustancial. Ahora, ¿de dónde se debate eso? Juan 14:28. ¿Quién lo puede leer? Juan 14:28.
Juan 14, 28. Habéis Ujú. oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ok. ¿Cómo usan este texto? Si yo hago una interpretación literal de ese texto, ¿qué conclusiones me arroja? Pensemos. A ver. ¿Ah? ¿Cuál sería la consecuencia de una interpretación literal de este texto? La consecuencia teológica o la implicación teológica. Una que hay, exacto, una superior a otra, una jerarquía, ¿cierto? Pero implicaría otra cosa. A ver, ¿qué más? Una subordinación, ¿cierto? Subordinación, no insubordinación, porque insubordinado es que se revela. Implicaría una subordinación del hijo al padre. Ahora, una subordinación eterna, porque hay una subordinación temporal del hijo al padre en la encarnación, así como hay una pasibilidad del hijo en la encarnación. Listo, mi hermano, gracias. Ya hicimos, por eso hicimos la corrección. Miren que se predica de el Padre, que es impasible, ¿cierto? No es sujeto a hacer efecto de las acciones humanas y tampoco, digamos, al dolor o a las emociones, porque en él todos sus atributos son perfecciones. Pero sobre el Hijo decimos que es pasible y hace parte del credo. ¿Se acuerdan? Padeció. ¿Sí ven? Padeció. Entonces el tema es, aquí es la importancia del uso del lenguaje. Arrio se trató de hacer una interpretación extremadamente literalista y de ahí van a surgir una gran cantidad de cosas. Ahora, además, si utilizamos el Padre es mayor que yo, entonces estaríamos hablando de unas distinciones jerárquicas, un monarquismo. Y ahí viene otro problema. Entonces, aquí se registran, en las herejías, se registran problemas de diferentes índoles. Uno exegético, cómo interpretamos el texto. ¿Cierto? Filológico, qué significan las palabras aquí. Y también, además, en la terminología de la sensibilidad del ser de Dios. También después encontramos a los obispos de Siria, como Pablo de Samosata. Y otra formulación que es el adopcionismo. ¿Qué decían con ellos? Ellos decían que la naturaleza de Cristo, divina de Cristo, simplemente inhabitó o habitó en qué? En el hombre Jesús de Nazaret, como una especie de receptáculo. Y así realmente se va como reduciendo el ser de Dios. Aquí nosotros vemos que en este contexto es que van surgiendo las dificultades de la formulación trinitaria.
Arrio está hablando en un momento en el que hay grandes preguntas sobre cómo es el ser de Dios, su esencia, cómo es, se divide, pero ya habían ciertas formulaciones que estaban como tratando de ser explicadas. Existe el Padre, existe el Hijo, existe el Espíritu Santo, ya lo formulamos en el credo, ya decimos que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es la relación entre ellos? ¿Hay jerarquía? ¿Hay igualdad? ¿Qué pasa entre ellos? Arrio pretendía demostrar o remarcar la subordinación del Hijo. Y ahí comenzó el tema, colocando al Hijo en el ámbito de lo creado, como el primer y más importante ser creado por el Padre. De tal manera que en últimas los atributos divinos solamente estarían en el Padre y el Logos sería extraño a la presencia del Padre. ¿Saben? O sea, el Logos sería una creación especial, pero no igual a Dios. Ahora, Arrio debía distinguir cosas y explicar cosas, pero no logró explicarlo. Sus ideas fueron sometidas al debate público en un concilio local y Alejandro, el obispo, lo excomulga, lo expulsa. Pero las influencias políticas de Arrio y su vehemencia en defender sus ideas le hace granjear amigos y se va creando algo que comenzó como un debate local, como un problema local, se fue expandiendo por todo el territorio de tal manera que llegó a formar un problema que incluso preocupó a la unidad del imperio. Y aquí es donde Constantino entra más preocupado por las implicaciones políticas que pudiera llegar a tener ese debate que por lo que se estaba debatiendo en sí, porque para él eran cosas insignificantes. Es decir, dejen de pelear por cosas que son simplemente significados de palabras, porque forman un tema tan delicado por significados de palabras. Y él trata de, primero, esa es el acercamiento que hace Constantino. Es una discusión hasta tonta por un tema que no tiene trascendencia. Pero cuando se reúne en Nicea, pero cuando él ve que el problema crece y crece, porque él le envía primero emisarios para tratar de ver qué es lo que pasa y todo eso, y uno de esos emisarios le recomienda precisamente que se llame a un concilio, y ahí es donde entra Constantino a llamar al concilio. En ese concilio se ven posiciones antagónicas muy serias, y ahí vemos a Eusebio de Nicomedia, que son radicales en el pensamiento de Arrio, que hace declaraciones como el Hijo ha sido creado de la nada. El Hijo es una criatura en el tiempo. Entonces, miremos ya hasta dónde ya, digamos que ya son las posiciones extremas que se presentaron en el concilio. Por otro lado, tenemos a Eusebio de Cesarea, que Eusebio cree un subordinacionismo moderado, donde tratan de tener ahí como una especie de reconocimiento del Hijo, pero con una subordinación. Y en otro bando está Alejandro de Alejandría, Atanasio, Ocio de Córdoba, quienes incluso propusieron una definición de
verdadero Dios engendrado, no creado. Y rescatan para este debate la posición de el homooucio de la tradición origeniana, de Orígenes. Entonces miren cómo la forma como se quiere, la formulación de verdad, Dios verdadero engendrado, no creado. Se hace una precisión. Cuando se habla del Padre, no se habla de una creación del Padre, sino de que el Padre engendra al Hijo, pero es una forma de decirlo en un sentido analógico, no en el sentido unívoco. Hasta aquí esta parte está clara, ¿se ha podido entender? Es que el Hijo voluntariamente, digamos, cuando asume la humanidad, se sujeta al Padre, pero no hay no por esencia, digamos. El Hijo tiene la esencia divina, ¿cierto? Es consustancial al Padre, no es inferior en grado. Se encarnó, pero eso no quiere decir que pierda o cambie la naturaleza del Hijo para transformarse en una naturaleza inferior o en un Dios más pequeño o en una cosa creada, porque sería un cambio imposible, que sería de ser Dios a ser una criatura. Eso no se puede porque además es el principio de la inmutabilidad. Lo que estamos hablando es que Dios se encarnó, ¿cierto? Pero no cambia su esencia divina. Es lo que se trata de preservar. No puede haber un cambio en la esencia divina porque Dios es acto puro. Es decir, en Dios no hay movimiento, no hay cosa que se pueda mejorar en Dios ni disminuir en Dios, porque es perfecto. Entonces, ahí viene el tema. El concilio, entonces, viene a resolver sobre eso. Quiero que veamos las palabras del mismo Arrio y ir analizándolas, digamos, ¿cómo? No alcancé a ver bien esa pregunta. ¿Alguien la puede leer o repetir? La pregunta era cómo podemos defender la interpretación del versículo contra el arrianismo, más o menos. Ok. Bueno, ahora vamos a ver la defensa que hace Atanasio. Entonces, para eso. Pero ahora tratemos de entender como el pensamiento de Arrio y las consecuencias, y que Arrio es muy directo. Ahora vamos a ir leyendo una carta de Arrio al emperador Constantino. Miren lo que él va diciendo. Él dice: al piadosísimo y por Dios estimadísimo señor nuestro rey Constantino, Arrio y Eusoio, como nos ha gobernado tu piedad, querida Dios, señor rey, profesamos nuestra fe y por escrito confesamos de creer, nosotros y nuestros compañeros, así como nos ha sido ordenado. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? En el Señor Jesucristo, su unigénito, su Hijo unigénito. Pero miren, generado por Él antes de todos los siglos. Ya Arrio comienza a decir,
El Hijo fue generado por el Padre antes de todos los siglos. El Hijo, hay un momento en el que no existía y hay otro momento en el que llegó a existir debido a la generación que hace el Padre. Dios Logos, por medio del cual fueron creadas todas las cosas terrenas y celestes. Él dice, el Hijo, el Logos, crea todas las cosas, pero como una forma de emanación que el Padre creó para que Él creara todas las cosas. Y para eso también en el moderno debate, sobre todo los testigos de Jehová, usan el texto de Colosenses, ¿cierto? Donde dice que Él el primogénito de la creación. Entonces, ¿cómo usan primogénito ahí? Como sentido literal. Si dice primogénito es porque es primero. Es decir, es la primera cosa que Dios crea, el primer ser que Dios crea. Descendió, tomó la carne, padeció y resucitó y subió al cielo y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y a muertos. ¿A qué se está refiriendo Arrio ahí? ¿A qué documento o a qué declaración? ¿La reconocemos? ¿Reconocemos a qué declaración se está refiriendo Arrio ahí? Exactamente. Pero miren que va introduciendo una modificación importante. Su idea de generado. Miren que dice, creemos en un solo Dios Padre, omnipotente, en el Señor Jesucristo, su Hijo unigénito. Pero ya nos va diciendo cuál es la idea que él tiene del Hijo. Generado por él, es decir, por el Padre, antes de todos los siglos. Aunque es engendrado por el Padre antes de que se crearan todas las cosas. Pero de alguna manera, pero es de todos modos creado, generado por el Padre. Ahí viene entonces la dificultad. Aquí viene entonces después la respuesta. Pero miren cómo afecta la declaración de Arrio. Veamos, sigamos leyendo. Dios en sí mismo, en cuanto existe, es para todos inefables. Él no tiene ningún igual ni semejante ni digno de su misma gloria. Ahora viene Atanasio y en la obra de Atanasio, en los discursos contra los arrianismos, Atanasio va explicando las implicaciones de la doctrina de Arrio y lo primero que hace es incluir en su obra las blasfemias de Arrio, la herejía de Arrio. Y viene y dice que Arrio dice que Dios en sí mismo, en cuanto existe, es para todos inefable. Él no tiene ninguno ni igual, ni semejante, ni digno de su misma gloria. ¿Cuáles son los problemas de esta declaración? Bueno, ¿Qué evidentemente implicaría? que niega la deidad de Jesucristo directamente. Claro. Y mire lo que sigue diciendo. Lo decimos ingenerado a causa de aquel que es generado. Él dice, nosotros llamamos al Padre increado a causa de aquel que es creado. Decimos que el Padre es ingenerado a causa de aquel que es generado por naturaleza. Lo exaltamos como sin principio, dice Arrio, a causa de aquel que tiene un principio. Lo veneramos como eterno a causa de aquel que ha nacido en el tiempo.
aquel que es sin principio estableció al Hijo. Pues miren que se le están negando al Hijo los atributos de ¿qué? De ser increado, de ser eterno, de ser consustancial al Padre, y se le convierte en una criatura. Eso es lo que Arrio está diciendo. Porque dice, aquel que es sin principio estableció al Hijo como principio de las criaturas y lo constituyó su Hijo después de haberlo creado. El Hijo no tiene ninguna propiedad divina según su propiedad sustancial, porque no es igual ni consustancial a él. Vemos cómo cuando Atanasio recoge en su obra de los discursos contrarios, miren lo que ya Atanasio va interpretando contra los arrianos, y hay verdaderamente una Trinidad, dice Arrio, pero la gloria de los tres no es similar. ¿Te dando cuenta? Sus hipóstasis están sin contacto entre sí. Es una infinitamente más gloriosa que la otra en gloria. El Padre está separado del Hijo porque es sin principio. Miren lo que va diciendo Arrio, o sea, para que lleguemos a entender hasta dónde, cuáles son sus argumentos. El sustrato de todo argumento es la idea de una interpretación literalista de las expresiones Padre. Y de ahí lee todo como Padre es el único eterno. Para que exista el Hijo, el Padre debió crearlo. Por lo tanto, la naturaleza de uno y la naturaleza del otro son diferentes. Entonces, por eso él dice, no son iguales, no son consustanciales, porque tenemos a un Dios eterno, increado, perfecto, y tenemos a un Hijo que ha sido creado. Dice, por tanto, el Padre era Dios cuando el Hijo no existía. Eso también lo dice Arrio. En otra parte dice, es imposible para él alcanzar al Padre que existe en sí mismo, se refiere a Cristo, porque el Hijo no conoce su esencia. Entonces, estas son las formulaciones de Arrio. Porque a pesar de ser hijo, ha comenzado a existir verdaderamente por querer del Padre. Aquí vemos entonces otra afirmación. No siempre Dios era Padre, pero había un tiempo en el cual Dios estaba solo y no era todavía Padre, pues llega a ser por añadidura Padre. El Hijo no existía desde siempre, porque habiendo sido creado de la nada todas las cosas, también el Hijo es desde la nada. Y así como todas las cosas creadas son criaturas y obras, también el Hijo es criatura y obra. Ya ahí vemos las formulaciones de Arrio. A todas esas responde Atanasio. Atanasio responde en varias obras. Una que se llama La encarnación del Verbo y otra que es Discursos contra los arrianos. Y vamos a leer el análisis un resumen del texto de Atanasio, donde él comienza a explicar, donde él contesta el debate. Dice Atanasio ahora, el verbo de Dios no fue hecho a causa de nosotros,
sino más bien que nosotros fuimos hechos a causa de él, y en él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16. No fue hecho a causa de nuestra debilidad, siendo él fuerte por el Padre. Existía hasta entonces solo a fin de servirse de él como de instrumento para crearnos. En manera alguna podría ser así, porque aunque Dios se hubiese complacido en no hacer criatura alguna, sin embargo, el verbo no por ello hubiera dejado de estar en Dios y el Padre de estar en él. Con todo, no era posible que las cosas creadas se hicieran sin el verbo, y es obvio que se hicieron por él. Ya comienza Atanasio a decir, pertenece al ser de Dios la coexistencia con el Hijo. El Hijo no llegó a ser por la necesidad que el Padre tenía de crear, y mucho menos por la salvación. El Padre pertenece a la esencia de Dios, esa esencia trinitaria. Así comienza el argumento de Atanasio sobre el tema del arrianismo. Ahí vemos nosotros cómo se va dando, y él va precisando el tema de la unidad y la naturaleza del Padre. Atanasio va hablando de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, y Atanasio va a hablar de la generación eterna del Hijo. Hay un tema aquí que es el de la generación, el de cómo se dan las procesiones intratrinitarias. Y ese tema es uno de los más, digamos, de los más complejos de entender, porque las procesiones, cómo proceden el uno, el Padre del Hijo y el Hijo de todo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tratar de, venga y les muestro. Este es una, perdón, me busco acá un texto. Este es un texto que si algún día lo pueden conseguir, se lo recomiendo porque nos da el contexto del debate. No sé si lo alcanzan a leer ahí. Ahí lo alcanzan a ver. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, pastor. Por favor, muéstrelo para copiar el nombre del autor. Se llama Cristo, el Dios visible. El subtítulo del libro es Retorno a la Cristología de la Edad Patrística. Igual, no se preocupen por el tema de lo que hasta ahora de pronto no se va entendiendo, porque mañana vamos a seguir y vamos a ir precisando otras cositas más. ¿Cuál era la idea de que habían, de dónde surgieron estas ideas o qué era lo que pasaba, cuál era el debate del arrianismo, por qué sucedía? Las ideas previas las encontramos en Numesio de Apanea, que es un filósofo sirio, un neopitagórico del siglo II. Numenio escribe un tratado que se llama Sobre el Bien, y Numenio describe a Dios así. Y aquí vamos a ir viendo, digamos, la mentalidad que estaba detrás del pensamiento de Arrio. Dice, Dios primero, que es en sí mismo, es simple. Mire, Dios es en sí mismo, ¿cierto? Dios, su existencia no depende de nada ni de nadie. La simplicidad. No sé si logran manejar, si se maneja el concepto de la simplicidad. Ese concepto está claro.
¿Lo han escuchado? Bueno, el tema de la simplicidad es el tema de que Dios no es un ser compuesto. La definición clásica dice que no está compuesto de partes físicas ni metafísicas. Y por lo tanto Dios no puede ser dividido. Dios no puede ser escindido, no puede estar no puede, digamos, añadírsele nada, ni puede desprendérsele nada. Es además acto puro. De pronto, mañana podemos desarrollar un poquito sobre el tema de la simplicidad, porque el tema de la simplicidad es el concepto esencial para comprender la Trinidad y para comprender lo que Arrio está diciendo aquí. Porque de alguna manera es como si la naturaleza del Padre se dividiera para crear algo inferior a él mismo. Ahí vi una pregunta, pero no alcancé a leer. Si me pueden repetir la pregunta. Sí, lo de la simplicidad es teología propia. Déjenme un segundo y porque es que este concepto es importante y de pronto si no lo tienen claro va a ser difícil que se entienda el resto del argumento. Entonces déjenme busco un momentico donde yo tengo algunos datos esenciales de la simplicidad para explicarla. Denme un minutico y ya vuelvo. ¿Ustedes dieron teología propia? Aló. Sí, sí, vimos teología propia. Pero vieron el tema de la simplicidad. Ajá, no lo has visto. Porque es que miren, porque es que el tema también es que Arrio va a decir, hay que tener cuidado porque el Padre es por la creación del Padre. Miren, voy a seguirles compartiendo la cita de Numenio. Numenio dice, el Dios primero, que es en sí mismo, es simple, porque concentrado totalmente en sí, nunca puede ser divisible. Por el contrario, el Dios segundo y tercero es uno. Si bien asociado a la materia, que es dualidad, la unifica, pero es escindido por ella al ser propensa al deseo sensual y fluir. Entonces, esta idea del filósofo y todo esto va a influenciar. Ya este es como el horizonte cultural. Habían ideas de que había un Dios primero simple y Dios había creado unos seres intermedios para, por medio de esos seres intermedios, relacionarse con las cosas creadas. Y mucho de esa idea filosófica terminó
haciendo influencia en las formulaciones de la Trinidad de las herejías. Ya ven aquí cómo se termina complicándose el tema. Pero déjenme y busco el tema de la simplicidad, porque a partir del tema de la simplicidad también se va desarrollando una cuestión importante para entender estos debates aquí trinitarios. Hasta aquí sobre de lo que hemos venido dando mientras busco el documento de la simplicidad, porque es que es difícil, digamos, seguir adelante sin hacer por lo menos unas precisiones básicas del tema de la simplicidad. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, duda, comentario? O sea, se puede decir que el término simplicidad significa que Dios no está formado por parte, no es un ser compuesto, es un ser sencillo. Todo lo que hay en Dios es Dios. Eso lo estoy tomando del Ministerio Legionero, que lo vi por allí. Ah, exacto. Todo lo que hay en Dios es Dios. Dios no es un ser compuesto. De tal manera que cuando se hacen esas lecturas, como si se sumaran partes, como si alguien dijera, el Padre más el Hijo más el Espíritu Santo es Dios, no es correcto. ¿Ya ven? O como si se dividiera una parte. Como si del Padre saliera una parte y de esa parte terminara siendo el Hijo y se dividiera otra parte y esa parte terminara siendo el Espíritu Santo, ya ahí no estamos dentro de la doctrina correcta. ¿Sí ven? Ya trabajamos un poquito más el tema de la definición de simplicidad. Entonces, esto es lo que diferencia a Dios de cualquier cosa. Recuerden que los atributos de Dios son, Dios es sus atributos. Y aquí, por ejemplo, miren cómo la mente humana había llegado, o la filosofía y todo lo demás habían llegado a entender eso. Numenio dice, todo tal es el modo de vida del primero y segundo Dios. El primer Dios será el que esté firme, mientras el segundo, en cambio, el que se mueva. Por consiguiente, el primero tiene que ver con lo inteligible y el segundo con lo inteligible y lo sensible. Pero no te extrañes si hago esta afirmación, porque aún oirás algo mucho más admirable. En efecto, frente al movimiento que pertenece al segundo, dice, sostengo que el reposo que pertenece al primero es un movimiento connatural, desde el cual se difunde sobre todos los seres en el orden, la eterna permanencia y el bienestar. El supuesto de que la fuente de todo es un ser simple y trascendente ya estaba, digamos, incluso en la filosofía contemporánea en el siglo II. De ahí que
cuando las herejías comienzan a negarle digamos, a debatirse la naturaleza intratrinitaria, ahí se forma el tema. Ahí es donde comienza la cuestión. La Confesión de Fe de Londres y la Confesión de Fe de Westminster, ambas afirman que Dios es sin partes. No sé si han leído esa parte en la doctrina de Dios. ¿Han leído esa parte cuando se habla de Dios en las confesiones? Dios es sin partes. Ahí, cuando se hace esa declaración, se está refiriendo a la simplicidad de Dios. Dios no está compuesto de partes. Dios es simple. No hay composición alguna en él. No es que Dios vaya adquiriendo cosas o desprendiéndose de cosas. Dios no puede ser, es incapaz de toda composición y de toda división. Entonces, muchas de las ideas de las herejías parten de la idea como que si Dios se fuera dividiendo en partes, sale una partecita de Dios y es el logos, es el Hijo. Después sale entre del logos y el Padre sale otra partecita y es el Espíritu Santo. Ustedes no se han dado cuenta que mucho del lenguaje que se usa pareciera dar esa idea sobre la Trinidad. Como si el Hijo fuera una parte que se desprende del Padre y el Espíritu una parte que se desprende del Padre y del Hijo. Mucho del lenguaje hoy no tiene claro sobre el tema de la unidad de Dios, de la simplicidad de Dios. Entonces, Arrio se da cuenta del tema de la necesidad de la simplicidad divina y de la unicidad de Dios. Dios es único, ¿cierto? Entonces, como Dios es único, de ahí no se puede desprender nada, de tal manera que para él lo lógico sea que Dios, el Padre, creó al Hijo. No sé si esa parte está, si no me estoy explicando bien, por favor, digan para tratar de que el tema quede claro. Pastor, buenas noches. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿se puede decir que Dios no está dividido en sus atributos? ¿No es una parte amor, otra parte justicia y otra parte luz? Exacto, no se puede hacer esa afirmación, porque Dios no está formado de partes, no es un ser compuesto, no es que tengo amor, tengo ira, tengo misericordia, tengo gracia y uno todo eso lo mezclo y sale Dios. Ya no. Pero entonces miren que estamos la cita de Numenio, que es un filósofo e influenció porque digamos que el concepto incluso estaba claro en la filosofía, que Dios es todo en sus perfecciones, pero sus perfecciones no son cosas que se puedan sumar a Él. Él es eso. Ese es el tema. Dios es sencillo en el sentido de que todo lo que hay en Dios es Dios. No es que Dios tenga amor, Dios es amor. ¿Sí ven la diferencia? No es que se le sumen. Entonces, ahora, este filósofo, estábamos comentando la cita de Numenio de Apanea, que es un filósofo sirio neopitagórico del siglo II, hablando de Dios, y ojo que cuando estamos a él está hablando aquí de Dios, no es que esté hablando precisamente del Dios cristiano, porque también Aristóteles logró entender que tenía que haber un motor inmóvil
que moviera todas las cosas, pero que asimismo no fuera movido por nadie. Y eso es también el tema de la impasibilidad. Dios no es sujeto de las acciones externas. Entonces, digamos que ya esta idea estaba también en la patrística y Numenio dice, Dios, el Dios primero, que es en sí mismo, si ven, es en sí mismo, es simple, porque concentrado totalmente en sí nunca puede ser divisible. Entonces, si Dios es único, por eso, miren el tema de la afirmación de Arrio y ya vamos comprendiendo la mentalidad de Arrio. Vamos al tema de la cita que leímos ahorita y ahí vamos uniendo las afirmaciones. Arrio, cuando le escribe a Constantino, dice, creemos en un solo Dios Padre omnipotente, en el Señor Jesucristo, su único Hijo, generado por Él antes de todos los siglos. En la idea de defender precisamente esa unicidad de Dios, y dado que ellos no entienden el tema de las procesiones divinas intratrinitarias, sino que para ellos el proceder en la idea literalista que tiene Arrio, si tú dices que Dios tiene un hijo, entonces o lo estás dividiendo o como si él sacara una partecita de él y la transformara en una cosa diferente, ya no sería simple porque se dividió, ya no es un único Dios, hay otra cosa diferente a Dios. Ellos no lograban entender eso. Entonces, tratando de guardar el tema de la unicidad de Dios para no dividirlo, pero como entiende de base las afirmaciones del Padre, como las leímos, en un sentido literal de dio generación, creó algo, entonces él dice, no puede ser Dios, porque si Dios crea un Dios más pequeño, ya no es simple, se ha dividido en partes. Ya no tenemos unicidad en Dios, ya sería un ser compuesto, y eso rompería el atributo. Entonces, digamos que si uno llegara a tratar de ver esa mentalidad, Arrio estaba tratando, Juan 1.1 dice en el principio, porque es que él lo lee literal, era, luego en algún momento no era, luego llegó a ser. Entonces, ese es uno de los textos que al contrario, los testigos de Jehová todavía lo usan mucho para el argumento. Mira que dice era con el Padre, pero total llegó a ser, entonces el Padre lo creó. Y de hecho es lo que Arrio va a decir más adelante, por eso él dice que hay verdaderamente una Trinidad, pero la gloria de los tres no es similar. Sus hipóstasis están sin contacto entre sí. Una es infinitamente más gloriosa que la otra en la gloria. El Padre está separado del Hijo porque es sin principio. Entonces miren, y para él la consecuencia es, aquel que es sin principio estableció al Hijo como principio de las criaturas. Miren que es lo mismo que dice la filosofía. Numenio ya lo había dicho antes. Debe afirmarse, no alcancé a leer ahí el tema. Voy a repetirle el mensaje. Dice, pastor, estudiando un poco sobre la Trinidad, encontré que pastores como Sam Waldron aseguran que la Trinidad debe afirmarse, no cuestionarse, y mucho menos tratar de explicarla. Más bien es cuando uno trata de explicarla que llega a las herejías. Es que el tema es el que al principio les
les estaba comentando de la dificultad del lenguaje para describir la realidad de la Trinidad. Nuestro lenguaje, digamos que Dios lo diseñó para representar adecuadamente las realidades humanas o las realidades creadas. Y les decía de la distinción en el lenguaje unívoco, equívoco y analógico. Entonces, el tema es que Arrio y muchos han querido usar el lenguaje en forma unívoca para hablar de la divinidad. Y por eso es que ellos son en extremo literalistas. Si dices padre, es padre. ¿Y qué significa padre? Entonces, tú no puedes decir que el hijo y el padre existían al mismo tiempo, porque si el uno procede del otro, el uno es primero y el otro es segundo. Y si el uno es primero y el otro es segundo, el segundo no puede tener los mismos atributos del padre, sobre todo si tú me hablas de eternidad. Entonces, si el padre creó, engendró al hijo, el padre sí es eterno, el hijo es creado en el tiempo. Porque además de eso, si tú me dices que es único y no es creado, es como si de ese ser simple se desprendiera algo. Ya se descompuso algo, entonces ya no es simple. Porque aquello a lo que se le puede sumar o se le puede restar es compuesto. Por eso el tema de la simplicidad es lo que te va a mostrar el tema de la Trinidad. A partir de aquí. Entonces, por ejemplo, las procesiones divinas, se habla de procesiones intratrinitarias, no afuera. Es como, por ejemplo, el pensamiento. Usted tiene un pensamiento, ¿cierto? Cuando lo expresa hacia afuera ya sale. Pero se habla de una de las analogías que se utiliza es que el padre, en el pensamiento del padre está el hijo, pero el hijo, ¿cierto? Al estar en la Trinidad, es como cuando tú te hablas a ti mismo. Sigue estando en el mismo ser. Son analogías y todas las analogías obviamente son imperfectas, pero el tema es que a partir de la idea que ellos se formaron y que es correcta, ojo, esto es importante, es correcta. Dios es un ser simple, pero ellos al tratar de defender la unidad de ese ser, o sea, que es simple y que es uno, terminan negando que el Hijo sea consustancial al Padre. Entonces, si se va a hacer un juicio, hay que decir, puede ser que la intención de Arrio haya sido en algo correcta. Buscaba proteger el monoteísmo, buscaba proteger, ¿cierto?, la unidad de Dios, buscaba, pero a la forma o la proposición que hizo para resolver el problema, terminó creando un problema peor, porque termina desnaturalizando al ser de Dios. Ahí está el problema. Dios es perfecto en su ser, es inmodificable, todo lo demás. Entonces, aquí es importante entender esa parte de la simplicidad para poder comprender esa parte. Dios en su esencia es indivisible. Querer, entender, amar y odiar y ser son todos en Dios y una misma cosa. Dios no es suma de cosas, no es compuesto de cosas. No hay cosas distintas en Dios. Dios no tiene partes. Entonces, miren que aquí es donde comienza la parte difícil, estas precisiones de conceptos. Y lastimosamente el tema de la simplicidad de Dios ha sido un tema, digamos, olvidado en la teología.
y como no se maneja el concepto de la simplicidad, que los padres manejaron mucho, ¿ah? De hecho, Hilario y los otros, Hilario y Agustín, son los que desarrollan precisamente el concepto de la simplicidad para fundamentar la defensa racional de la Trinidad. Y nosotros tenemos tanta dificultad, no digo que se pueda explicar en todo, pero digo que los elementos esenciales de la Trinidad, cuando se llega a la comprensión por la vía de la simplicidad, nos ayuda a poder entender un poco mayor o tener una herramienta para explicar mejor cuando hablamos de Dios es uno y hablamos de la consustancialidad de las personas. Ese es un concepto importante y ojalá lo desarrollen, lo sigan investigando. Y aquí también está el tema trinitario, en cómo se defendió. Y decía, mucho de eso estaba ya, incluso aquí se va a ver que los padres toman unos conceptos de la simplicidad de la filosofía, incluso del platonismo medio. Y aquí es donde se complica más el asunto, porque ellos usan unos vehículos para decir. Ahora, aquí es donde muchas veces sale como un argumento el tema de la helenización. Porque algunos, y aquí, por ejemplo, usted puede encontrar a Justo González, hace varios años sacó un artículo sobre negando la simplicidad y la impasibilidad, por argumentar que este concepto es un concepto más de la filosofía. Y algunos también están negando el tema de la simplicidad de Dios por decir que es un concepto de la filosofía. Lo cierto es que la filosofía fue usada por los padres como un vehículo para explicar verdades que eran complejísimas. ¿Cuál es el fundamento bíblico del tema de la simplicidad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí viene la pregunta, pero si Jehová es uno, ¿cómo es el Hijo entonces? Porque si tiene un hijo ya no es uno. Y sobre todo que si tiene un Espíritu Santo ya no es uno. Entonces hay un solo Dios, es lo que dice el credo. ¿Cierto? Algunos lo trataron de explicar por el término de presentaciones o manifestaciones, el modalismo. ¿Cierto? Ah, no, es uno. A veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo y a veces aparece como Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la idea que está detrás? Tratar de conservar el tema de la unicidad y de la simplicidad. Quieren protegerlo de esa manera. No, no, no. Él nunca se dividió en partes, sino que se iba como transformando. Pero ahí hay un problema con la inmutabilidad también. Y que, exacto, los solo Jesús son modalistas. Ese es el modalismo. Entonces aquí tenemos que hay la unidad. La Escritura enseña que Dios es absolutamente uno. Y precisamente como es absolutamente uno, no puede ser dividido ni compuesto. Por lo tanto, es simple. Así lo expresa, por ejemplo, Isaías 46 del 5 al 6. ¿Quién lo puede leer? Dios no puede ser comparado con nada porque Dios es en todo de una categoría absolutamente diferente. ¿Cierto? Todo lo que se compone de algo debe ser compuesto por otra cosa.
Leo Isaías 46, versículos 5 y 6. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Entonces, mire, no hay nada en la creación que sea igual a Dios. Aquí, por eso la teología llegó a decir, para hablar de Dios, solo en algunas cosas, en algunas pocas ocasiones se puede usar un lenguaje unívoco. En algunas otras se usa un lenguaje equívoco, pero casi siempre el lenguaje en el que nos podemos referir a Dios es el lenguaje de la analogía, porque lo que hacemos es tomar cosas que se parecen en alguna característica a, a lo que nos habla la escritura sobre Dios. Entonces, cuando decimos que Dios tiene un hijo, Nicea viene y aclara, engendrado no es igual a creado. Pero ¿cómo así? Claro, porque es que si el hijo es Dios, posee la consustancialidad con Dios, entonces no puede ser al mismo tiempo inferior o creado. Porque el tema del subordinacionismo también tiene su fundamento en que uno es primero y el otro es segundo. De tal manera que el hijo termina siendo una criatura y la lógica indica que si es una criatura de alguna manera está sujeta a su creador, por eso la subordinación. Y miren que este tema de la subordinación está también está volviendo al escenario público. De hecho, Wayne Grudem está en su teología defendiendo el tema del subordinacionismo. Y muchos teólogos modernos están cayendo en todo ese tema. Pero en gran parte también estamos viendo que se está desconociendo estos argumentos primeros de la primera teología para combatir esas ideas. No quiere decir que se pueda hoy explicar el tema de la Trinidad, pero sí que hay elementos, ¿cierto? Dios no puede haber partes en Dios. Ahora, Irineo habla de la simplicidad. Él es un ser simple, no compuesto, sin miembros diversos y totalmente semejante e igual a sí mismo, ya que es totalmente entendimiento y totalmente espíritu y totalmente pensamiento y totalmente inteligencia y totalmente razón y totalmente oído y totalmente vista y toda la fuente de todo lo que es bueno, e incluso con los religiosos y piadosos suelen hablar de Dios. Atanasio viene y dice, porque Dios es un todo y no tiene y no un número de partes y no consiste en elementos diversos, sino que él mismo, el hacedor, del sistema del universo, pues mira qué impiedad pronuncian contra la deidad cuando dicen esto. Porque si él consiste en partes, ciertamente seguirá que él es diferente a sí mismo y está hecho de diferentes partes. Agustín también viene y dice, es por esta razón entonces que la naturaleza de la Trinidad se llama simple. ¿Ven? Ya Agustín comienza a decir, para poder explicar o delimitar el concepto ortodoxo de la Trinidad, necesitas el concepto de la simplicidad. Necesitas la simplicidad. Y la simplicidad fue reconocida por los padres.
Dice, porque no tiene nada que pueda perder y porque no es una cosa y su contenido otra, como una copa y licor. Miren, distinguir. O sea, no es que el hijo sea como una cosa que sale del padre, como que algo que después se pueda separar de él, o el Espíritu Santo partecitas, porque lastimosamente es como la primera imagen mental que tenemos por nuestra limitación humana. Uno que casi que se imagina que Dios está el Padre y algo así como que salió un pedacito del Padre y se convirtió en el Hijo, y luego le quitamos un pedacito al Padre y le quitamos un pedacito al Hijo y sale el Espíritu Santo. Para muchos esa es la Trinidad. Eso, o una jerarquía. El Padre tiene al Hijo, el Hijo tiene al Espíritu. Por eso el Filioque también discutió eso. No es una pirámide, sino que el Hijo procede del Padre y del Hijo. Pero entonces lo que algunos hacen es como que, bueno, eso que es como una pirámide invertida. Está el Padre, está el Hijo, y de los dos salió una partecita y salió el Espíritu Santo. Todas esas ideas son contrarias al principio de la simplicidad de Dios, porque estamos identificando partes o dividiendo partes o componiendo de una parte del Padre y de una parte del Hijo sale el Espíritu Santo. A eso rompe la simplicidad de Dios. O un cuerpo y su color, o el aire y la luz o el calor de ella, o una mente y su sabiduría, porque ninguna de estas cosas es lo que tiene. Y Boecio, ya en el 480 al 524, dice así: pero la sustancia divina es forma sin materia, y por tanto es una, y es su propia esencia. Pero las otras cosas no son sus propias esencias, porque cada cosa tiene su ser de las cosas de las que está compuesta, es decir, de sus partes. Y aquí está el tema. Aquino también trabaja sobre el tema de la simplicidad en su famosa Summa, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer un recorrido porque miren lo que dice Aquino. El primer motor debe ser simple, pues todo ser compuesto debe contener dos factores que se relacionen entre sí como potencia y acto. Ahora, ¿qué notamos aquí? Que Aquino construye su defensa de la simplicidad sobre el tema o sobre el argumento aristotélico de la potencia y el acto. ¿Tenemos claro lo que es potencia y acto? A ver, ¿alguien se acuerda de sus clases de filosofía por allá del colegio? Aristóteles. ¿Alguien se acuerda? Eso me recuerda un poco, Pastor, cuando uno estudia física, habla un poco de la energía, de la fuerza cinética y la fuerza potencial. ¿Tiene alguna relación con lo que estamos hablando entre el acto y la potencia? La potencia, Claro. bueno, usted me corregirá, eh, la potencia es esa capacidad que tiene para cambiar, ¿no? Potencialmente puede ser otra cosa, puede moverse. Y el acto, la palabra acto se usa más bien en sentido de actualidad, lo que es, ¿verdad? Nosotros lo estamos ahora utilizando mucho para la parte de los sistemas, el software, ¿no? Se está actualizando, está cambiando, se está moviendo a lo mejor, algo se está actualizando, el Ajá, sistema se está actualizando, se está moviendo al claro. Y presente, a lo que es. esa terminología es aristotélica y se usa para Ajá. explicar el tema del movimiento, de lo que hoy no es a lo que puede llegar a ser. Cuando algo está en acto, quiere decir que ya es algo.
Por ejemplo, un soltero puede llegar a ser un casado, ¿cierto? Puede pasar del movimiento de estar soltero a estar casado, o de no tener hijos a tener hijos. Todo hombre es un padre en potencia, ¿cierto? Pero cuando ya tiene un hijo es un padre en acto. Ya pasó de una condición a otra. Bueno, eso no se aplica a Dios. Porque en Dios no puede haber un movimiento. Porque el movimiento o significa imperfección, porque se mueve para mejorar, ¿cierto? Entonces, si se mueve para mejorar es porque no era perfecto. O imperfección en el sentido de que pierda algo. Por ejemplo, nosotros perdemos capacidades mentales. De un acto, digamos, de un grado elevado de conocimiento podemos decaer, porque nuestro cerebro se puede enfermar o por el paso del tiempo normal perdemos esas facultades. Pero Dios no puede pasar de ninguna manera de esas dos formas por cambios. Dios no puede cambiar. Miren que esto es muy, aunque es un tema, digamos, complejo, es importante. ¿Por qué? Claro, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. No puede cambiar. Pero hablo de no puede en el sentido de que al ser ya perfecto, no tiene forma de actualizarse en algo más perfecto. Ese es el lenguaje el lenguaje de la forma como Aquino logró encontrar algo que, cómo explicar eso. Él dice, el primer motor debe ser simple, no estar compuesto de nada. Ahora, los filósofos habían dicho eso y la idea parece ser que la toman Arrio y los demás de a partir de aquí. Si el primer motor debe ser simple y el primer motor puede mover otras cosas, miren lo que dice. Miren esta idea. Todo tal es el modo de vida del primero y segundo Dios. El primer Dios será el que esté firme, mientras el segundo, en cambio, el que se mueve. ¿Ya ven? Ahora, esta idea se había generalizado en el siglo segundo, finales del siglo segundo, cuando escribe Numenio. Y es posible que esta idea es la que está detrás de la idea de Arrio, porque Arrio ve al Padre como el simple, como el increado, como el que no se mueve, pero al Hijo como el que es creado, el que está en relación con lo consciente y el que sí se mueve, el que sí es sujeto de cambio. Entonces, el movimiento, dice Numenio, pertenece al segundo. Ahí vi una cita de Matthew Barrett. El pastor dice, Matthew Barrett, al final la simplicidad es esencial para un Dios inmune a la división y la corrupción. Claro, por aquí tengo una cita también de él. Bueno, ahora se las muestro porque Barrett también hace. Y miren que tanto Matthew Barrett como el de la gran tradición, el nombre se me escapa, Craig Carter. Craig Carter, lo que están es volviendo precisamente a rescatar esta terminología de la patrística. Entonces miren cómo Tomás habla, dice, el primer motor debe ser simple, pues todo ser compuesto debe contener dos factores que se relacionan entre sí como potencia y acto. Pero en el primer motor, que es totalmente inmóvil,
toda combinación de potencia y acto es imposible. Porque todo lo que está en potencia es, por ese mismo hecho, móvil. Se mueve. Si yo soy en potencia padre, en algún momento me muevo a ser padre. Dios no puede ser en potencia perfecto, o Dios no puede ser en potencia amor, o Dios no puede ser en potencia ira, porque se mueve de una cosa a otra. Se rompe también la inmutabilidad. Ahora, el tema es que así, si yo veo al hijo como movimiento, tengo que decir que no es hijo. Entonces ellos pretenden resolver el tema, dice, no, la forma como Dios es simple y además inmutable, lo único que puede ser es criatura. Entonces Dios creó al hijo. Y así se guarda la unidad, se guarda la simplicidad. Dice, ya que además algo tiene que existir antes de cualquier compuesto, ya que los elementos que los componen son, por su propia naturaleza, anteriores a un compuesto. Entonces, si Dios es un ser armado, que se arma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay un Dios antes de Dios. Por tanto, el primero de todos los seres no puede ser compuesto, dice Tomás. Incluso dentro del orden de los seres compuestos, observamos que las cosas más simples tienen prioridad. Por lo tanto, la verdad es que el primero de los seres debe ser absolutamente simple. Y ahí hay Babin también dice, la simplicidad es de gran importancia para nuestra comprensión de Dios. No solo se enseña en la escritura, donde se llama a Dios luz, vida y amor, sino que se desprende automáticamente de la idea de Dios y está necesariamente implícita en las demás. La simplicidad es lo antónimo de compuesto. Si Dios está compuesto de partes, entonces su perfección, unidad, independencia e inmutabilidad no pueden mantenerse. Ese es el tema. Entonces, en gran medida, si uno logra entender o si ve en algo el tema del arrianismo, cuando ellos tratan de guardar el tema de precisamente de la unidad de Dios, de la unicidad de Dios, por la comprensión de la unidad, también se generan este tipo de situaciones. Pero tratando de salvar un aspecto, se complicaron en otro. Entonces, esta parte es importantísima y les recomiendo que revisen, ¿cierto? El tema de la simplicidad divina, porque va a ser importantísimo para la Trinidad. Hasta aquí hay alguna duda, comentario, pregunta. Igual mañana vamos a seguir con el tema de Arrio, porque yo sé que todo así de una vez es difícil que claro, se convierte, la forma de explicar la Trinidad se pierde sin el eje de la simplicidad, porque siempre se está hablando y miren que es parte de la imperfección de nuestro lenguaje, pero casi siempre nosotros inconscientemente estamos hablando de Dios como partes. Hay muchos que lo malentienden. Por ejemplo, en la teología de Hawkes tiene unas dificultades con el tema de la simplicidad. Claro que no sé si se trata del tema de la traducción al español, porque no he leído la parte en inglés, pero lo que revisé en el compendio que está en español, sí tiene una formulación errada. Pero también hay muy poco material que haya sido traducido en el tema de la reforma sobre el tema de la simplicidad. Uno de los pocos que trae, que ya fue traducido es en el decreto de Dios, en el texto de Renningham,
trae una parte de la simplicidad. Pues el de Dos de Sal creo que ya salió en español, pero ya está traducido, pero todavía no está como circulando, que él trae una defensa de la simplicidad. Y hay unos artículos que está sacando Matthew Barrett, que están sacando Craig Carter y todos estos sobre la simplicidad. Hay varios artículos que están ya siendo traducidos. Creo que no sé qué página fue la que vi unos artículos de ese tema de la simplicidad y ya más o menos está como circulando otra vez. Pero la fuente es patrística, o sea, los padres fueron los primeros que comenzaron para explicar la Trinidad, comenzaron por el concepto de la simplicidad. Porque si no, se cae en un triteísmo. Ese es el riesgo. Y así fue como ellos lograron, digamos, frenar el tema de las herejías trinitarias también, como eje el tema de la simplicidad. Pero no conozco muchos manuales de dogmática. Sé que Francis Turretin, y sé que en el Brakel, hay un capítulo de la simplicidad en el primer tomo. Tiene cuando habla de la Trinidad, habla de las procesiones, y en la parte de los atributos es una de las pocas que he visto que tiene la eternidad, la infinitud y tiene la simplicidad. Y es muy bueno. Del primer tomo de Brakel. Entonces sí les recomiendo eso. Y aquí es donde se comienza a entender los temas trinitarios y los temas de la cristología. Entonces mañana igual seguimos con el arrianismo y el tema del concilio, y después vamos a tratar de hablar del apolinarismo un poquito. Y ahí vamos ya, de paso vamos como combinando entre los problemas trinitarios y los problemas cristológicos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? Pero sí me imagino que cuando den teología propia van a profundizar en el tema de la Trinidad. Y hay una pregunta, dice, ¿se puede decir que sin la simplicidad de Dios no se puede entender, entre comillas, el carácter y la persona de Dios? Digo esto porque estoy leyendo que negar la simplicidad es rechazar la aceidad de Dios. Y no se puede entender la Trinidad sin pasar por el tema de la simplicidad tampoco. No se puede entender el ser de Dios. O sea, y ha sido como un punto olvidado. De hecho, revise. Es más, yo creo que el de los, no recuerdo, pero en el libro de Pink de los atributos de Dios no está la simplicidad. No. Y en el de Berkhoff creo que tampoco. Las teologías modernas no. Tampoco. No sé si me estoy equivocando, pero yo no recuerdo en la de Berkhoff que esté la simplicidad. Y creo que la de Gruden tampoco. Si no, revisen, pero yo no la vi, no me acuerdo. En las teologías modernas casi no trata el tema de la simplicidad. Y si lo trata, pasa por ahí, lo menciona, y listo. Pero es en la patrística donde más se encuentra esto. Y ahí otra vez vemos que ahí nos falta esa parte. Porque ellos argumentaron la Trinidad desde este concepto. Uno de los que más desarrolla el tema de la simplicidad es Aquino en la Suma de Teología. Y
el aporte de él es interesantísimo porque él recopila mucho de la patrística y cita a Agustín y cita a los otros padres, o sea, hace como una compilación. Entonces ahí uno encuentra las referencias a la patrística de eso. Ese es como un machete, porque él como ya conoce el tema de la patrística y la teología de la Edad Media, ya cita a Boecio, ya cita al uno, ya cita al otro, ya dice, Agustín dijo esto porque Hilario dijo esto porque por allá Tertuliano dijo esto, por allá el uno dijo esto y esto viene de por allá. Entonces uno puede hacer como ya él hace una retrospectiva. Entonces ya uno puede ir desde el principio y ver el avance. Porque él lo va llevando uno a las citas. Lo va mostrando, claro, porque ya es un autor medieval tardío y ya recorrió mucho de la filosofía y recorrió todo eso. Entonces tiene más distancia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el hermano Jesús Peroso tiene la mano levantada, hermano, adelante. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, hermano. Sí, hermano, te escuchamos. Buenas noches. Sí, buenas noches. No iba a escribir, pero preferí intervenir hablándolo porque hice la pregunta porque me llamó mucho la atención, usted lo estaba explicando, que a pesar de que es un concepto tan elemental para entender no solamente la Trinidad, sino prácticamente todo el ser de Dios, su persona, pues, completa, a plenitud, noto que es, digamos, y usted lo dijo, un machete, es como para destruir muchas posturas que se han levantado para contrariar, pues, la verdad acerca de la persona de Dios, los atributos, su Trinidad, y todo lo que han querido negar, pues, acerca de Dios mismo. Y lo otro que me llama mucho la atención es la falta de amplitud en el tema, porque yo de verdad es la primera vez que lo escucho. Y noto, porque así ustedes aquí escuchando la clase, yo me metí aquí en internet y comencé a buscar y parece que los padres son los que se valieron, o sea, la patrística, los padres fueron los que se valieron del tema para poder hablar acerca de Dios. Y bueno, más que realmente una pregunta, es una intervención, porque quiero, o sea, fue lo que más me llamó del tema, pues en lo que entramos a hablar de la simplicidad de Dios. O sea, todo lo que se necesita saber sobre ese concepto tan elemental, pero tan profundo a la vez, porque nos ayuda a cohesionar toda la verdad en Dios, pues, entender su Trinidad, entender su aceidad, entender todos sus atributos en plenitud. Sí, y miren que el desconocimiento de la patrística ha hecho que eso incluso falte en nuestras teologías sistemáticas. Porque ahora, haciendo memoria, realmente yo me fui encontrando con el tema de la simplicidad por los autores, por las lecturas de la patrística, pero aún así yo mismo no alcanzaba a entender bien el tema de la simplicidad, sino que uno de los que más me ayudó a entenderlo fue la suma, pero tampoco lo lograba dimensionar por la dificultad del lenguaje y la terminología. Ahora que han salido las obras, digamos, de James, de Sal, y esas obras así que están saliendo de Sanders o de la Trinidad, ya he ido pudiendo hacer como una mirada más y entender más el argumento patrístico. Pero definitivamente que nos hace falta mucho porque ha sido eso. Y de hecho lo que está sucediendo es que como ha surgido el debate del tema del trinitarismo social, que también ahí Line Crane ha tenido mucha influencia, porque como él ha tenido mucho alcance por el tema de su labor apologética, que hay que resaltarle,
El hombre en la defensa apologética y en la parte de la filosofía y de explicar la razonabilidad de la fe cristiana ha hecho un gran aporte. Pero junto con eso, él ha traído al escenario público en una terminología, digamos, filosófica distinta, el tema del trinitarismo social y el tema del apolinarismo. Pero digamos que hoy hay una particularidad y es que los argumentos que podrían contrarrestar eso, como la simplicidad divina, ya no circulan con la misma, digamos, comprensión de esa terminología. Entonces, uno de los principales argumentos para combatir el tema es ese. Y por eso ellos también, junto con para sostener el tema del trinitarismo social, están de contera atacando la simplicidad. Porque claro, es una barrera contra eso. Entonces, otro tema que sale de la patrística, ¿no? Y que ha sido pasado por alto, es más, yo no sé, o en las instituciones, no sé si alguien ha leído, pero tampoco recuerdo el tema de la simplicidad en las instituciones. No sé si Calvino lo aborda. Toca buscarlo, pero queda de tarea que alguien de pronto en las instituciones busque el tema de la simplicidad cuando él habla de los atributos divinos. Creo que debería, porque él maneja muy bien el tema de la patrística, como vimos ayer. Así que se me haría muy raro que lo desconociera. Bueno, hermanos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Mañana continuamos. No, pastor, para hacer una pregunta, sí me gustaría saber mañana a qué hora nos vamos a ver, a las 2 de la tarde hora Venezuela, o va a ser más tarde. Ah, bueno, a las 2 de la tarde hora Venezuela, es a la 1 acá. Ajá. O le sirve a usted a las 2 y a nosotros a las 3. Ustedes podrían a las 3, porque es que yo salgo yo trabajo hasta la 1 acá. O sea, de 8 a 1. Pues saldría de la oficina a esa hora y más o menos llegaría como a la 1:30 por ahí. Pues almorzaría y de una vez ya comenzaríamos la clase. Y bueno, yo no veo problema en que sea a las 3 para nosotros. De hecho, a las 3:30 si tiene, para que tenga tiempo de almorzar. No sé qué opinan los hermanos que están conectados. Que creo que son los mismos que han estado conectados durante la semana, así que podemos tomar la decisión ahora. O si no, dejamos a las 3. Hasta más tarde no hay problema, dice el hermano Michel, o no sé si se pronuncia Michael. Mitchell, como Platini. Mitchell. Okay. Bueno, Sí, pastor, podríamos, entonces, podríamos a las 3:30, que sería acá las 2:30. 2:30, sí, señor. 4 o más tarde, dice el hermano Oscar, a las 4, que serían las 3 para usted. Ah, bueno, sí, también. Sí. Perfecto. Queda más para descansar ahí un ratico. Claro, pastor, debe ser difícil. Bueno, nos vemos entonces mañana a las 3 hora Colombia, 4 hora Venezuela. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Bueno, mis hermanos, si tienen alguna pregunta de esto, que yo sé que es un tema ladrillo, anótenla y mañana, si ahora llegamos a las 4 y no dedicamos. Entonces anoten la pregunta, porque yo sé que estos temas siempre, ya cuando uno se sienta a reflexionar, lo saben las preguntas. Al principio queda difícil porque entonces es importante. Vamos a orar, hermanos, y pedimos al Señor que nos ayude a seguir en esta clase. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia.
Te rogamos, Padre bueno y misericordioso, que tú seas siempre ayudándonos a crecer y a perseverar, y que tu bondad y tu misericordia nos alcancen en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hasta mañana, pastor. El Señor le bendiga. Hasta mañana a todos. Bueno, Hasta mañana. amén.